Regresó la montaña Altura Auvernia 2026 y revolcó la general. Además mostró quiénes son los más fuertes. Mostró quiénes no las tienen todas consigo y sufrieron, aunque hay que decirlo también, salvaron los muebles. Y además dejó a varios fuera de cualquier posibilidad. Muchas cosas para analizar. Bienvenidos y vamos a rodarlo. Pasaron cosas en la sexta etapa de este Tour Auvernia 2026. El regreso de la montaña nos mostró cómo viene la mano para estas dos etapas durísimas y definitivas que aún le restan a la carrera. La etapa de hoy tenía 182 kilómetros, 2.946 metros de desnivel positivo, 4 puertos puntuables, uno de tercera, como podemos ver, uno de segunda y los dos últimos de primera categoría. El último 5.9 kilómetros al 7.7%. Ya vamos a meternos en lo que sucedió, pero como siempre, déjenme agradecerles por estar rodando en este grupo. Muchas gracias por los aportes, los comentarios, la interacción, absolutamente por todo. Si quieres coger rueda, quieres coger paso, poner paso, lo que quieras, simplemente clic abajo y te unes y ruedas con todos nosotros. Bienvenidos siempre. Pasados los primeros 11 kilómetros de la etapa, el grupo se cortó y quedaron en punta 60 corredores. Entre ellos hombres importantes, no los super favoritos, ninguno de los super favoritos, pero sí de cuidado como Tadwell, como Van Gils, como Almirail, como Hallen Johansen, como Martán. Aún así, los dejaron ir, les dieron casi 5 minutos de ventaja. Y viajaron durante la mayor parte de la etapa con esa diferencia, bajando la diferencia, subiendo, ahí. Hubo algunas escaramuzas, tanto en el grupo como en la fuga, pero nadie logró cambiar la historia de lo que se estaba escribiendo. En la última subida, como se preveía, se comenzó a decidir todo. La fuga entró con 22 hombres, más o menos 22 hombres, y con más de 4 minutos, suficiente ventaja para pelear por la etapa. Y los más fuertes, pues obviamente fueron por ese objetivo. Van Gils, Johansen y Pablo Torres lograron quedar en punta, mientras atrás el Decathlon forzaba la marcha para la salida de Seisas. Cuando el francés lo hizo, lo siguieron Del Toro y Jorgenson. Nadie más pudo, es que el Mousey, Ayuso y Bauquelin perdieron la rueda. No estaba Only porque se cayó y perdió muchísimo tiempo en la etapa. Luego Jorgenson cedió. En las entrevistas dijo que no podía seguir el paso ni de Seisas ni del Toro porque se pasaba de su límite y que decidió subir el resto a su paso. Seisas y del Toro se fueron y Paul le pidió relevo a Isaac, pero el Torito en un comienzo no quiso. Ya vamos a hablar más adelante qué pasó ahí. Primero terminemos con lo que sucedió en la etapa. A la cabeza llegó Tadwell, que fue definitivo porque unió fuerzas con su compañero Van Gils. Formaron un cuarteto, luego se dio Torres y en el remate ganó Van Gils sobre Johansen y un poquito más atrás entró Taue. La etapa quedó de la siguiente manera. Van Gils el vencedor, Johansen se fue segundo con el mismo tiempo, Tauel entró tercero a 6 segundos, a 3 entró Pablo Torres y a 33 García Pierna que fue quinto, el sexto Boizar, el séptimo Llegat, el octavo Rodríguez, Cristian Rodríguez, el noveno Braz Alfonso y el décimo Hatch. Los primeros 19 puestos de esta etapa los ocuparon hombres que venían en la fuga. En el puesto número 20 entró Isaac del Toro, que llegó junto con Seisas a 3.15. Le sacaron 13 segundos a Jorgenson, 21 segundos a Skelmose y Juan Ayuso. Eso para hablar del grupo de favoritos, porque del top 10, de los que hasta ayer tenían alguna posibilidad, nadie más aguantó, todos se dieron tiempo. Los nuestros, Daniel Felipe Martínez fue 31 a 4.27 y Harold Tejada 39 a 4.57. Santiago Buitrago de nuevo se cayó, no ha podido con las caídas este año Santiago, qué mala suerte, se ha caído mucho, resultó perjudicado en una caída hoy y llegó 118 a 27 minutos y 6 segundos, esperemos que esté bien. ¿Qué pudimos ver en la etapa? A ver, la carretera nos dejó ver que los más fuertes son Seisas y Del Toro. Por el lado del francés se ratificó algo que veníamos pensando desde la primera etapa. No es el Seisas de la Itzulia, no. Donde estuvo desatado, no encontró rivales y literalmente barrió. Este Seisas está más justo, es más terrenal si lo queremos llamar así.
Se le ha visto sufrir más, sin querer decir que está mal. No, sigue siendo el gran aspirante, pero no está en esta carrera un escalón por encima de sus rivales. Por el lado de Isaac del Toro, varias cosas para analizar. Tampoco es el mismo de las primeras etapas de la Itzulia, la primera y la segunda etapa, se retiró en la tercera por la caída. Este Isaac se ve bien, se le ve fuerte, más, igual o menos que Seisás, lo sabremos en las 2 etapas que quedan. Porque hoy, es verdad, no sufrió para seguir la rueda del francés y manejó una cara de póker absoluta, una cara sin un solo gesto para saber qué estaba sintiendo. Fue realmente difícil de descifrar el torito hoy. Y lo digo porque además de los gestos, cuando quedaron solos con Seisás y soltaron a Jorgenson, no quiso dar relevo. Paul le pidió relevo y no quiso dárselo. El francés se lo pedía pensando en eliminar de una vez al estadounidense, que es un hombre muy peligroso, pensando en el título de los favoritos, ahora es el mejor, más adelante vamos a ver la general. Y de paso también dejaban sin opciones o le tomaban tiempo a Esquelmose y Ayuso. Pero el torito en un comienzo no quiso pasar. Luego lo hizo, sí, luego lo hizo. Pero ¿por qué en un comienzo no lo hizo? ¿Qué pudo pensar? De pronto pensaba el torito porque tengo adelante a mi compañero Pablo Torres peleando por la etapa. Una posibilidad. Porque voy al límite y hago cara de póker para no mostrar debilidad alguna, pero no tengo con qué pasar. Segunda posibilidad. Porque si paso Seisás me remata, también pudo ser. Porque hoy no es el día, hay que reservar porque mañana y el domingo son las etapas para sentenciar la carrera. ¿O alguna más? ¿Qué piensan ustedes? ¿Con cuál se quedan? Porque, como les digo, muy difícil de interpretar qué hizo hoy Isaac en el comienzo, cuando no quiso dar relevo. Luego dio esos relevos que tampoco fueron a muerte, no fueron a muerte, dio relevos conservando un paso para terminar la etapa sin que los volviesen a conectar. Por eso entraron ellos dos nomás, Del Toro y Seisás. La general, como decíamos, se revolcó absolutamente. Vamos a mirarla porque ahora es muy importante ver cómo se encuentra y cuáles son las diferencias. Así quedó. Luke Towell es el nuevo líder. Es verdad, estuvo hoy en la fuga, pero ojo con él porque en las primeras etapas no venía perdiendo sino un minuto larguito. Un minuto larguito con Bodán, es decir, está en buena forma. Y es escalador. Ojo, ojo que puede ser una piedra en el zapato. Después, hombres que estuvieron en la fuga y que sobre el papel deben desaparecer de la general con una etapa como la de mañana, por ejemplo. Y estoy hablando de Almirail, que está segundo, de Martán tercero. De Jorgenson no, porque es el hombre ahora más importante de los favoritos. Está cuarto, salvó los muebles y se ubica cuarto. Cristian Rodríguez estuvo en la fuga, debe desaparecer. Lo mismo que José Félix Parra, que está sexto. Y ahí ya entra en el séptimo lugar Paul Seisás, que es el gran favorito, todavía conserva ese rótulo. Pierde 3.06. Ayuso está octavo, Ayuso que salvó los muebles, está 3.15, la misma diferencia que pierde su compañero Esquelmose, que se ubica noveno. Y el top 10 lo cierra Isaac del Toro, que está perdiendo 3 minutos 22 con el nuevo líder. Viendo cómo quedó esta general, me inclino a pensar que Isaac no tenía con qué dar el relevo hoy y colaborar más a fondo con Seisás, porque tuvieron la gran oportunidad de hacerle más daño a sus rivales. Según acabamos de ver, Matteo Jorgenson, que ahora es el primero de los grandes favoritos, que está cuarto a 2.34 de Tagwell, le lleva ahora 32 segundos a Seisás, 41 a Ayuso, los mismos 41 a Esquelmose, y le lleva 58 segundos a Isaac. Es decir, casi el minuto que trabajábamos ayer, minuto larguito que manejábamos ayer, todavía lo tiene que descontar Isaac del Toro. Es verdad, el torito se le acercó a solo 7 segundos a Ayuso y a Esquelmose, y con Seisás mantiene la misma diferencia. Pero pudieron haberle hecho daño de una vez a estos rivales. No decir que de una vez haber sentenciado la carrera, pero sí haber sacado alguna diferencia. Igual con lo que queda, pues no está nada escrito y esto se puede volver a revolcar. Seguramente mañana esa general va a volver a revolcarse y ya van a quedar los favoritos arriba. Miremos la etapa de mañana a propósito. Es corta, 133 kilómetros, pero con 3.728 metros de desnivel positivo. Eso es mucho.
Arranquen de una vez para arriba con un premio de segunda categoría, luego encuentran uno de cuarta y nuevamente otro de segunda. Eso en la primera parte como vemos ahí. Luego se medirán a uno de primera, otro de segunda y la llegada será en el premio fuera de categoría y famosísimo Gran Colombier. 8.5 kilómetros al 10%. Prueba dura, prueba durísima. Y aunque Del Toro y Seizáez, como ya lo comentamos, se vieron más fuertes, la superioridad tampoco fue tan concluyente como para decir que se puede sentenciar de una vez ahí. Cualquier cosa puede suceder. Esto sigue al rojo vivo. Entonces tendremos que estar muy pendientes y haciendo mucha fuerza porque las cosas no están definidas absolutamente para nada. Recuerden que lo más lindo es el ciclismo. Nos vemos en el próximo video. Chao.